Vamos avanzando en este año 2021 de la mano de José, de Jesús y de María todo el día, y de la Iglesia, la gran familia de los hijos de Dios, y de esta comunidad virtual a los pies del Maestro que te acompaña en la oración diaria, en la Eucaristía diaria y en esta meditación de la palabra que nos fortalece para avanzar en el nombre del Señor, llenos de esperanza, procurando un mundo nuevo que nazca desde la encarnación y que nos lleve a la muerte, es decir, a la Pascua, a la resurrección. Ese es nuestro peregrinar. ¿Quién nos acompaña? Su palabra, que se hace compañera de camino, Jesús, que así como los discípulos de Emaús, nos acompaña a cada instante con su presencia, con su fuerza, con su amor. Leamos el texto de hoy, que nos va preparando ciertamente a la celebración de mañana, el bautismo del Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 22. Se fue Jesús con sus discípulos a la región de Judea y pasó allí algún tiempo con ellos bautizando. Por su parte, Juan el Bautista estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque había allí agua abundante. La gente llegaba y recibía el bautismo, pues todavía no habían metido a Juan en la cárcel. Se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de los baños de purificación. Entonces fueron a donde Juan y le dijeron: «Oye, maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, el hombre a favor del cual tú diste testimonio, también está bautizando, y todos se van a donde él». Juan les dio esta respuesta: uno no puede quedarse con nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos son testigos de que dije que yo no era el Mesías, sino que fui enviado delante de él. El que se casa con la novia es el novio. Lo que hace el amigo del novio, que lo acompaña como testigo, es alegrarse cuando lo siente llegar. Por eso ahora mi alegría es completa. Él debe crecer y yo disminuir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bautismo, que significa sumergirse. Y entonces, en definitiva, Cristo, naturaleza divina, se bautiza en las entrañas virginales de María y José por obra y gracia del Espíritu Santo, es decir, se inserta, se sumerge. Cristo se bautiza en María, Cristo se sumerge, Cristo se inserta en María. Y así, toda la vida de Jesús fue una vida para bautizarse, es decir, para sumergirse, hasta bautizarse en el madero de la cruz, hasta sumergirse, hacerse uno solo en el madero de la cruz. Toda la vida de Jesús, pues, fue una vida para bautizarse, y para bautizarse en todas las personas, tratando de humanizarlas, es decir, de salvarlas, de rescatarles lo esencial, su dignidad como personas, su dignidad de hijos de Dios. Juan el Bautista hace alusión a lo que significan las purificaciones que los judíos tenían antes de ingresar al templo. En primer lugar, se lavaban la cabeza, luego se lavaban las manos, luego se lavaban los pies. Eran pues 3 abluciones, 3 purificaciones rituales, y así ellos pensaban que ingresaban limpios al templo. Juan Bautista está preparando el camino para ingresar al templo. Y el templo no es ciertamente el templo de Jerusalén, pero hoy recordamos que el templo significa lugar de encuentro con Dios. Entonces, Juan el Bautista está preparando a la gente con sus abluciones, con su bautismo, para que ingrese al templo. Es decir, para que ingrese a la vida de Jesús, para que acepten a Jesús, porque Jesús es el templo por excelencia, es decir, el lugar
de encuentro por excelencia con el Padre, impulsados por la gracia del Espíritu Santo. Juan está bautizando, pero el bautismo de Juan es un bautismo que va pues preparándonos para la llegada del gran Mesías, Jesucristo el Señor. Jesús bautiza, también preparándolos para que lo acojamos a Él como al único Señor. Qué tan interesante que nosotros preparemos la solemnidad de mañana, el bautismo de Jesús, y logremos identificar nuestra partida de bautismo, nuestra certificación del bautismo. ¿Dónde fue tu bautismo? ¿Qué día fue tu bautismo? ¿Cuál fue el sacerdote que presenció tu sacramento del bautismo? ¿Cuáles fueron tus padrinos de bautismo? ¿Qué significa ese bautismo para ti? Entonces podemos concluir, bautizar significa sumergirse. Todos nosotros, como Juan el Bautista, estamos llamados a preparar el camino para que a través de nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y sobre todo nuestras acciones, dirijamos toda la gente hacia Jesús. Así como Juan el Bautista señaló al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo el Señor, ojalá que también nosotros lo podamos señalar. Con una gran frase, es necesario que yo merme para que Él aparezca. Tú y yo tan endiosados. Y estamos tan endiosados que ni siquiera Dios cabe en nosotros, porque estamos endiosados. No estemos endiosados, estemos anonadados, estemos humildes, sencillos, en la minoridad, para que de verdad no sea yo el que aparezca, ni nadie más, sino que seas tú, Jesús. Porque en ti, Señor, está la fuente viva, porque tu luz nos hace ver la luz. Bautizados, sumergidos, para que podamos señalar en Jesús al Cordero de Dios y yo sea el que merme y Él sea el que aparezca. Un abrazo para ti y para los tuyos.